Este anuncio, el Evangelio, que digamos especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? De nosotros tener que ir al infierno, al juicio y al lago de fuego. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Entonces, cuando uno cree en el Evangelio, está creyendo lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar del infierno, del juicio y del lago de fuego? Cristo, en vez de nosotros, tuvo que morir Él, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. Cristo se tuvo que dejar voluntariamente imputar con los pecados nuestros, que nosotros lo cometeremos desde que nacemos en este mundo, vivimos y hasta que nos muramos, todo nuestro paso por este mundo, para que no quedase ningún pecado que nosotros cometamos o cometeremos hasta que nos muramos, que lo tengamos que pagar nosotros. Porque un solo pecado que lo tengamos que pagar nosotros, lo pagamos con la muerte del alma en el lago de fuego. Entonces, Cristo nos salvó el alma dejándose Él en la cruz imputar con todos los pecados que nosotros cometeremos todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo. O sea, toda nuestra vida terrenal hasta que el cuerpo muera, para Él salvarnos de nosotros tener que ser condenados a la muerte del alma por nuestros pecados. Entonces, los pecados nuestros fueron sobre Cristo. Él se los dejó imputar sobre su cuerpo, como si Él los hubiese cometido. Él nos sustituye, tomando nuestro lugar. Él poniéndose en la cruz, dejándose cargar con nuestros pecados, para Él pagarlos en vez de nosotros. Y si lo paga Cristo, ya no lo pagamos nosotros. Los pecados se pagan una sola vez. En la cruz fueron pagados todos los pecados de nosotros que nosotros cometeremos durante todo nuestro paso por este mundo. Yo sé que es difícil creer esto. Por eso que la mayoría de la gente al morir se va al infierno. Porque la condena es por no creer, no por ser pecador. Entonces el Evangelio está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. En el versículo 1 de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero sin fe. Es creer, pero no estando plenamente convencido de que lo que hizo Cristo en la cruz bastó para darnos vida eterna. No está plenamente convencida la persona. Entonces, la persona está creyendo en vano, porque no está creyendo con fe. Entonces, la necesidad de que el Evangelio sea creído con fe, tiene que ser creído con fe. Tienes que estar plenamente convencido de que esto que hizo Cristo en la cruz bastó para darte la vida eterna. Porque si tú no estás convencido de que esto que hizo Cristo en la cruz, esto que hizo Cristo, que fue morir por los pecados de nosotros, bastó para darnos la vida eterna, entonces tú vas a estar dependiendo de ti. Vas a estar creyendo que la salvación es compartida. Vas a estar creyendo erróneamente que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, más que tú tengas que dejar de ser tibio, guardar santidad, estar permaneciendo cual pámpano en la vid, cuidar la salvación porque supuestamente se puede perder, o perseverar hasta el fin para poder ser salvo, o andar viviendo no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque si tú andas conforme a la carne, eres condenado. Entonces, tienes que hacer algo más. Tienes que hacer algo más según tú. Porque esto que hizo Cristo, para ti no bastó para darte vida eterna. Entonces, esto que estás oyendo, que se llama Evangelio, es la proclamación de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar. Porque Cristo ya nos salvó. Esto fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Evangelio. Anuncio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto que hizo Cristo bastó para darnos la vida eterna. No hay que añadir ningún acto nuestro, ni antes, ni durante, ni después. Solo creer en esto. Entonces, cuando tú crees en el Evangelio, estás creyendo en la verdad, la palabra de verdad. Estás oyendo el conocimiento de la verdad, la palabra de verdad. Esto es Evangelio.
El anuncio que dice que Cristo murió por ti, por mí, por los pecados de ti, por los pecados de mí. Y si Cristo muere en vez de ti por los pecados tuyos, entonces tú no tienes que volver a morir por los pecados tuyos, porque los pecados tuyos los pagó Cristo. No los tienes que volver a pagar tú. Este anuncio es lo que tuvo que hacer Cristo para poderte salvar, para poderme salvar a mí. Entonces, haciendo esto, Cristo en la cruz nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. ¿En dónde? ¿En dónde nos salvó? En la cruz, Cristo. ¿Cómo lo hizo? Cuando Él murió por los pecados de nosotros. Cristo Jesús nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos salvó. Nos salvó de ir al infierno, de ir al juicio ante el gran trono blanco y de ir al lago de fuego, por gracia. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no proviene de vosotros, pues de Dios es el don. No por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Entonces, el ser humano no tiene que ser salvado, no. Ya ha sido salvado de sus pecados. Entonces, ahora el ser humano tiene que hacer efectiva esta salvación consumada por Cristo, mediante la fe, porque si cree así nomás, no es justificado, no es salvado. Tiene que creer con fe. Entonces, la necesidad de que el hombre crea en el Evangelio con fe, añadiendo fe a su creer. Entonces, hay una promesa hecha por Dios, 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, el concepto de vida eterna, si no se entiende bien, la persona va a estar en un error. Tiene que entender bien el concepto. Vida eterna es vida para siempre. Eterno es para siempre. Eterno, sin fin. Nunca jamás de ser. Porque si deja de ser, entonces no es eterno. Y Cristo, Él nos promete vida eterna. Dice que nos da vida eterna. 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vida eterna es vida infinita, sin nunca dejar de ser. Perpetua vida, vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es una promesa. Ahora, el Padre Celestial, Dios Padre y Dios Hijo, los dos nos han dicho que nos han dado vida eterna. Ya está hecha, ya está dada. Ahora, el Padre envió al Hijo. El Padre en los cielos envió a su Hijo al mundo. Aquel que envió a su Hijo Jesucristo al mundo ha dicho que nos ha dado vida eterna. En 1 de Juan 5, versículos 10 al 12, ahí leemos lo que el apóstol Juan escribe. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre, ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios Padre, el Padre envió al Hijo, y este es el testimonio, que Dios Padre nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. A los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No que la vas a tener, no. Que ya tenéis, porque el Padre ya nos la dio la vida eterna. Entonces, el que tiene morando espiritualmente a Cristo dentro de su cuerpo, esa persona tiene la vida eterna. El que no tiene sumergido, aquel que no le ha sido suministrado el Espíritu, esa persona no tiene vida eterna. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es Cristo habitando espiritualmente dentro. En Romanos 8:9, al final del versículo 9 dice: si es que el Espíritu de Dios vive dentro de vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo, no ha sido salvado Él. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que tiene espiritualmente habitando a Cristo dentro, aquel que le ha sido suministrado el Espíritu Santo, esa persona tiene vida eterna, pero tiene que ser por la fe en el Evangelio. En Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice: aquel que os suministre el Espíritu, que sea Cristo habitando dentro de nosotros por efecto de la inmersión, del bautismo.
aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír el Evangelio y creerlo con fe. Si la persona oye el anuncio de buena nueva de salvación que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, oye este anuncio y lo cree, pero no aportando fe a su creer, entonces no le es suministrado el Espíritu Santo. No tiene vida eterna la persona, no tiene al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, no tiene la vida. Entonces es necesario que la persona oiga el Evangelio y que lo crea añadiendo fe. Tiene que ser por la fe, no por creer. Creer, cualquiera puede creer, pero no cualquiera puede creer añadiendo fe. Son dos acciones diferentes. Creer solamente, creer, pero sin añadir fe a su creer. O sea, uno puede creer, pero no estando plenamente convencido. La persona puede decir, creo, pero, o sea, yo creo. Pero como el corazón es tan engañoso, la persona puede estar pensando que está creyendo. Pero en el corazón hay un sesgo de incredulidad sin que la persona lo perciba conscientemente.